temas y su técnica poética de César Vallejo, Samaric 1970, nos manifiesta cómo la infancia de César Vallejo fue dura por tener una familia numerosa, como suele suceder en la actualidad, y por ello es que ha ido en aumento el porcentaje de niños que abandonan sus estudios con los años, por la situación económica en la que viven. Asimismo, para Vallejo esto no estuvo tan alejado de su realidad, ya que no pudo ir al colegio como otros niños de su edad, porque sus padres no pudieron solventar su educación básica. A pesar de las circunstancias, siempre contó con el apoyo de su familia para cursar sus estudios en Lima. Por otro lado, como estudiantes podemos rescatar que por más dificultades que existan, siempre estará nuestra familia cerca, dándonos el ánimo necesario para seguir cumpliendo nuestros sueños y metas, tal y como lo hizo César Vallejo. Tinoco, en 2021, en la página 168, nos manifiesta que a lo largo del año 1913, Vallejo decide regresar a ejercer sus estudios superiores en Trujillo. Paralelo a ello, tiene la labor de docente, donde uno de sus alumnos era el reconocido novelista peruano Ciro Alegría. Durante este periodo, publica la revista Cultura Infantil en el Colegio San Juan. Mientras Vallejo se encontraba en su etapa universitaria, adoraba con mucha pasión los grandes literarios de esa época. Además, en esa misma etapa observó cómo un grupo de jóvenes entusiastas tenían accionar graviante en la Universidad Nacional de Trujillo. Investigó acerca de ellos y se informó que era el Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego. Pronto, Vallejo comenzó a escuchar a Orrego y le fascinó su estilo oratorio, siendo así otro motivo para estar en el Grupo Norte. Ahí se encontraban los que se denominaban los hermanos inseparables. Vallejo, a través de su poemario Masa, nos refleja cierto valor de la humanidad, donde críticos literarios reconocidos manifiestan el mensaje que nos quiere transmitir a sus lectores, desde su punto de vista de ellos. En el poemario evidenciamos esa solidaridad humana, donde el primer afecto de un ser humano es claramente reflejado mediante un abrazo. Y es ahí donde se patentiza la humanidad de Vallejo, donde él siempre nos da a conocer a través de sus escritos el significado de la familia. E involuntariamente nos transmite cierto mensaje, el cual es que uno como persona debe estar agradecido de tener el amor de la familia y valorar ello. Sin duda, este poema Masa te transmite muchos mensajes reflexivos y te pone a prueba con tu yo interno, para mejorar ciertos aspectos negativos que uno como persona suele tener. Una vez más, Vallejo nos enseña sobre los valores que hubo en él a pesar de muchas injusticias que vivió y pasó por aquel entonces. En el viaje a París realizado por Vallejo, según manifiesta Meneses 2004, fue impulsado por la atracción hacia el mundo cultural francés y el lamentable suceso que vivió en el Perú ante su injusto encarcelamiento por aspectos políticos, surgiendo en él el temor que se pueda reabrir el caso y volver nuevamente a prisión. Por ello, Vallejo tiene una larga estancia en la capital francesa. Aquí Vallejo vivió en pobreza debido a que no tenía un sueldo fijo, sino que luego de tener dinero por algún trabajo realizado, pasaba algún tiempo sin ningún ingreso económico. Podemos leer en una de sus cartas una ocasión en la que le pedía a uno de sus amigos que le prestara dinero, explicando sus gastos de último ingreso. Esta no era la única vez que pedías prestado, pues era algo que sucedía con frecuencia. Por ello, Vallejo era muy empeñoso en la publicación de sus libros. Un ejemplo puede ser cuando escribió Rusia en 1931. El fin de esto era poder recibir sus pesetas luego de haber trabajado durante 2 meses en Madrid, para que se pueda realizar la publicación de su arduo trabajo. Asimismo, este recibió unas pesetas debido a que sus amigos españoles reeditaron el poemario Trilce. Además, César Vallejo, cuando tenía ingresos económicos que le permitía realizar viajes, no perdía la oportunidad de poder conocer otros lugares, como por ejemplo, el viaje realizado a Rusia. Según Eduardo Joaquín Rodríguez, en el año 2020, de la página 141 a 145, menciona en la revista de Fabla Modernista que Fabla Salvaje nos remite a una narración de un hecho magnífico.
que habla sobre algo escondido que viene de la naturaleza y de las expresiones del narrador. Asimismo, esta novela corta nos da un principio sobre el problema del personaje principal, en donde Balta sufre de un trastorno mental, ya que cree que ve a una persona desconocida en su entorno. El final de la novela Fábula Salvaje es brutal, catastrófico, mucho más que traumático, porque Balta se termina suicidando. Además, nos explica que realmente no existe una utilización irónica, ya que el narrador está conectado con el destino. Observa a los personajes, se hace alucinaciones y busca que de alguna manera los personajes actúen de distinta manera y no a lo que siempre están acostumbrados. Es decir, busca que las acciones y los personajes sean desde su perspectiva de él mismo. Como de costumbre, Balta se levantó de su cama, se dirigió al pasillo y se vio al espejo. Al verse en él, se rompió en muchos pedazos haciendo ruido y esto lo hizo palidecer. Luego de esto quedó asustado y miró para todos lados porque sentía que alguien había pasado detrás suyo. Por otro lado, para la hora en que Balta se iba a trabajar, ya Adelaida estaba realizando sus labores del hogar, barrer los corredores, los patios. Se había alistado para recibir a su marido con el caldo y la papa seca. Adelaida se enfocaba en sus quehaceres, como también en las labores de hombre. Asimismo, el canto de la gallina no paró hasta la noche y esto incomodaba a Balta, quien daba vueltas en la cama. Seguía pensando en las sombras que había visto cuando se vio en el espejo. Esto lo llenaba de nervios. Balta era un hombre no inteligente, pero tenía muchos conocimientos y creencias. Él se había estudiado, pero carecía de la educación y solo era como un animal que pensaba. A su vez era un hombre que tenía miedos y temores, y era un hombre desconfiado. A su vez Balta atravesaba episodios muy duros, que le parecía que alguien estaba a su alrededor. Una vez tuvo otra superstición, pero decide no contarle a su esposa. Sus pensamientos le ganaron y empezó a pensar cosas horribles que le podrían dañar a su mujer. Es por eso que decide ser reservado con lo que vio. Un día Balta se encuentra con un viejo amigo, al cual le cuenta la situación que pasa. Él manifiesta que en ocasiones tiene muchas supersticiones, pasan como que relámpagos por su mente. Es así, su viejo amigo le dice que lo que le sucede pueden ser indicios de locura y para ello debe cuidarse mucho. Al estar bajo los celos, aquella noche Balta maltrató a su mujer de manera verbal y al final le dijo: está bien, pero tú has muerto ya para mí. Posteriormente, el marido gruñía sus maldiciones y se preguntaba en voz alta qué le había hecho él, por qué le pagaba así. Esa misma noche de maltrato verbal, Balta llevó a su esposa a la casa del pueblo. Ya en la casa, Balta se vistió de luto y obligó a su esposa a hacer lo mismo. Más tarde, cuando Balta dejó la cabaña, este se dirigió a una montaña y estuvo sentado con las piernas colgando sobre el abismo. Sentándose más en el borde del elevado risco, Balta tuvo una sensación de pureza y de tranquilidad. De repente, alguien rozó por la espalda de Balta y este hizo un movimiento pavorido hacia adelante, causando así una caída instantánea y espeluznante hacia el oscuro abismo. Buen día, el día de hoy me encuentro con la señorita María Fernanda Reyes Ángeles, estudiante de la Escuela Profesional de Psicología, y hoy a través de la experiencia curricular de Cátedra Vallejo le formularemos una pregunta. ¿Qué piensa usted acerca de las enfermedades mentales como la psicosis, tomando en cuenta los sutiles signos de ese padecimiento? Bueno, buenos días, señorita Camila. Primero que nada, agradecerte por la invitación. Y siguiendo con tu pregunta, bueno, en primer lugar, la psicosis es un trastorno que afecta a la mente y eso genera que las personas se alejen de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Significa que las personas sufren una alteración en los pensamientos y sus percepciones. Por lo general, este trastorno afecta a fines de la adolescencia y a los 25 años de edad. Algunos síntomas que pueden presentar las personas con este trastorno son las delusiones, alucinaciones o en algunos casos la catatonia. Pero también hay signos menos notables que son la falta de expresión facial, gestos al hablar,
y los cambios de humor repentinos. Por último, esta enfermedad está asociada con la esquizofrenia, el trastorno bipolar e incluso la depresión. Es por ello que es muy importante estar atentos sobre nosotros y las personas de nuestro alrededor. Gracias. Gracias a usted, señorita María Fernanda Reyes, por ese valioso comentario. BBC News nos informa que era un día normal cuando Lud Watkin comenzó a presentar síntomas de psicosis. En su caso, escuchó un ruido extraño, pero hay condiciones mentales especiales en las que pueden producirse alucinaciones o delirios. Sin embargo, tener cambios de humor repentinos y alejarse de los amigos pueden ser signos más difíciles de identificar. Además, tuvo que esconder que tenía una desconexión con la realidad. En esta etapa dejó de lado su carrera universitaria, se alejó de su familia y ésta se dio cuenta que algo malo pasaba. Así que se ofrecieron a ayudarlo siendo empáticos con ellos. Anteriormente no le prestaba atención a lo que le sucedía porque le tenía miedo de darle importancia, pero ahora le es fácil contar cómo se siente. Lud Watkin, así como Balta, comenzó a presentar síntomas de psicosis de manera repentina. Además se reservó su sufrimiento hasta que su familia se dio cuenta y pudieron enfrentarlo para superar esta condición mental. Asimismo, podemos ver en la vida de Balta que los que padecen de psicosis. BBC News nos informa que era un día normal cuando Lud Watkin comenzó a presentar síntomas de psicosis. En su caso, escuchó un ruido extraño, pero hay condiciones mentales especiales en las que pueden producirse alucinaciones o delirios. Sin embargo, tener cambios de humor repentinos y alejarse de los amigos pueden ser signos más difíciles de identificar. Además, tuvo que esconder que tenía una desconexión con la realidad. En esta etapa dejó de lado su carrera universitaria, se alejó de su familia y ésta se dio cuenta que algo malo pasaba. Así que se ofrecieron a ayudarlo siendo empáticos con ellos. Anteriormente no le prestaba atención a lo que le sucedía porque le tenía miedo de darle importancia, pero ahora le es fácil contar cómo se siente. Lud Watkin, así como Balta, comenzó a presentar síntomas de psicosis de manera repentina. Además se reservó su sufrimiento hasta que su familia se dio cuenta